RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. Por su parte, el vocero de las FARC para la mesa de diálogos con el gobierno, Hermes Aguilar, en entrevista con un medio alternativo, criticó que el presidente Santos haya confirmado que alias Alfonso Cano fue el primer contacto para hablar de paz, mientras se buscaba darle de baja. Eso es una cuestión perversa. No puede ser consecuente uno en dos lenguajes. El lenguaje, si es de paz, es de paz, y es de guerra, es de guerra. Es, a mi modo de ver, no solamente perverso, que mientras que se esté hablando, dándole la mano a una persona para hacer la paz, por el otro lado le esté apuntando para darlo de baja. La prensa y las radios locales comienzan a hacer eco de las declaraciones de Hermes Aguilar, vocero de las FARC, a la red de prensa alternativa del suroccidente colombiano. Esto en torno a los recientes pronunciamientos del presidente Santos en una universidad de los Estados Unidos a propósito del proceso de paz que iniciará en Oslo, capital de Noruega, a partir del 8 de octubre próximo. Para los oyentes de la red de prensa alternativa del suroccidente colombiano, presentamos la entrevista con el vocero de las FARC en la mesa de diálogo. En los reportajes de la red de prensa alternativa del suroccidente colombiano, hacemos contacto con el vocero de las FARC en la mesa de diálogos de paz con el gobierno Santos a formalizarse en la primera semana de octubre en Oslo, Noruega. Vía telefónica desde La Habana, Cuba, le damos la bienvenida a Hermes Aguilar. Muy buenas tardes, un saludo para todos sus oyentes, de parte de la delegación de la Comisión de las FARC que está en La Habana, en diálogos con el gobierno nacional para tratar el conflicto de 48 años en Colombia. Siga. Bueno, se habla de una agenda de país a discutir en la mesa. ¿Podríamos saber con exactitud qué significa esa agenda de país? ¿Qué propondrán al gobierno en la mesa? Esa agenda, la agenda que se planteó fue un trabajo de más o menos 2 años y que en los últimos 6 meses se llamó encuentro exploratorio. Ese encuentro exploratorio se hizo de las 2 delegaciones, el gobierno y FARC, donde se comenzó a buscar los temas más sensibles de la vida nacional y comenzar a través de ellos resolver una cosa que son causas del conflicto colombiano. Esas causas no es una agenda muy mínima, no es lo suficientemente amplia, pero consideramos que los términos en que está trabajando se puede ampliar lo suficiente para entrar a trabajar los temas. Uno sería, por ejemplo, que tiene que ver con la reforma agraria integral, la otra que tiene que ver con los derechos políticos, la otra que tiene que ver con el narcotráfico, la otra que tiene que ver con verdad, o lo que tiene que ver con la verdad de lo que sucede en el país, y la última que tiene que ver con representación de acuerdos. ¿Creen ustedes que hay coherencia entre la lucha armada de medio siglo con el hecho de sentarse en una mesa de diálogos? ¿Hacia dónde van los diálogos? ¿A buscar una reforma agraria integral? ¿Y cómo debe entender la gente lo que significa una reforma agraria integral? No es solamente la reforma integral, es eliminar las causas que dieron origen al conflicto. Lo fundamental es en la dirección. Cuando el movimiento guerrillero insurge en la vía nacional, insurge justamente por la represión y por la violencia del Estado. En una forma irracional durante 48 años no ha sido posible de que resuelvan las causas que generan violencia, y por el contrario lo que se incrementa. Eso hace que hoy, a 48 años de estar en conflicto, nos enteremos de que hay necesidad de buscar la vía pacífica, la vía de la paz, por otros medios, por una forma dialogada. Y eso se hace en un plano donde los dos confrontados no se han podido destruir. Como está sobradamente probada la urbanización del país y por supuesto el poco apoyo a la guerrilla en las ciudades, o al menos eso al parecer es así, ¿ustedes están planteando algo relacionado con las negritudes, los indígenas y el campesino para que les cambie el diario vivir?
Digamos que nosotros somos la otra cara del país, la cara escondida, la cara de las dificultades, la cara de la gente pobre, la cara de millones y millones. Somos un país que está entre los últimos en el ranking mundial de la pobreza y sometido a una violenta acción del Estado y que comprometió seriamente a las organizaciones que están trabajando en el país. No hay un espacio político distinto para poder trabajar en la búsqueda de razones y de conciencia y participación en las decisiones fundamentales del Estado. Por el contrario, cada vez que se busca una salida se ha encontrado con que la fuerza de la represión del Estado se impone para no buscar esos caminos. Entonces, el trabajo del movimiento guerrillero está en todo el país, está en la negritud, está en los indígenas, está en los campesinos, está en las ciudades, y es una organización que tiene que ver con el trabajo fundamentalmente nuestro en las organizaciones clandestinas que existen en todo el país, y que también uno puede ver hoy en día que hay un reflujo de organización nacional que indica que hay unas condiciones muy excepcionales para producir cambios que mejoren la vida nacional. Echemos un vistazo a los gobiernos vecinos, gobiernos de carácter progresista. Con el apoyo popular, ¿realmente no se han visto mayores cambios estructurales en esos países? ¿Qué les hace pensar a ustedes que el gobierno de Juan Manuel Santos va a respaldar cambios estructurales? ¿En qué aspectos? ¿Quizá en el crecimiento y la creación de empleo? ¿O tal vez en la distribución de la riqueza? ¿En qué aspectos especialmente? Yo creo que, digámoslo así, el modelo económico que lleva el país, que es neoliberal, ha perjudicado no solamente todo el continente americano, digámoslo así, sino que también en el continente europeo, donde han aplicado esa fórmula neoliberal. Los problemas se han agudizado a un punto muy crítico. Es por eso, por ejemplo, hoy en el país solamente se está considerada por parte del gobierno colombiano dos frentes de acción. Uno, explotación de fuerza de trabajo y explotación de los recursos estratégicos del Estado. El gobierno los llama las locomotoras para el desarrollo, y fundamentalmente está extracción en la parte minera, petrolera, y lo que tiene que ver con el campo se ha convertido únicamente en la explotación a gran escala de biocombustibles o que tienen que ver con eso. Eso, lógicamente, cuando la riqueza nacional es extraída de la misma riqueza que extraen de Colombia, pagan a los trabajadores y el resto se van para el mercado financiero. A la larga, el país crecerá su pobreza y su miseria y solo van a quedar socavones en el país. ¿Qué otras formas de participación se plantean aparte de la posible llegada de los guerrilleros al Congreso, a las asambleas, a los consejos municipales? ¿Esta vez también será el simple resultado de casa, beca y carro para la guerrilla? Nosotros no estamos pidiendo nada, nosotros estamos pidiendo es para el pueblo colombiano transformaciones políticas, económicas, sociales, en lo posible abrir un espacio democrático distinto. Eso es lo que busca fundamentalmente la guerrilla. La guerrilla no está ni negociando, no está pidiendo nada a favor, pero sí quiere que se abra un nuevo espacio político donde permita que la vida nacional cambie de forma, de rumbo. Se propone la creación de un partido o un movimiento por parte de las FARC. Si eso es cierto, ¿cuál es la diferencia en tiempo y espacio en la correlación de fuerzas para no repetir otra situación como el aniquilamiento de la Unión Patriótica? Lo
que va a suceder, pues todavía está por verse. Creo que cuando las partes estén en la mesa y entren a discutir los temas, se saquen conclusiones y definiciones, de pronto tendrá que haber reforma en la Constitución, tendrá que haber reforma en las leyes, y lógicamente tendremos que discutir, si las condiciones lo permiten, en qué posición vamos a quedar. Eso depende de la contraparte del momento del debate. Entonces, si hay un buen debate y una buena conclusión que favorezca para hacer una transición, pues vamos por esa vía porque queremos buscar la paz para el país. Pero no es la paz de la guerrilla, es la paz del país, que es distinto. Entonces, habría que pensar, por ejemplo, si hay suspensión o rebaja de la fuerza guerrillera, ¿qué va a pasar con la fuerza del país? ¿Qué va a pasar con el Estado que está invirtiendo la mayor parte de su presupuesto en la guerra? Entonces, tendría que haber también una transformación en las instituciones del Estado, para que esos presupuestos pasen a beneficio de la vida nacional y de las transformaciones que se requieren para vivir mejor en el país. Hay una clase media preocupada y unos medios de comunicación adversos al proceso de paz, que especulan sobre el proceso. ¿Podría decirnos qué pasaría, en pocas palabras, con algunos temas que se los voy a enumerar tácitamente? Por ejemplo, ¿qué pasaría con la propiedad privada en Colombia? Lo que se estaba hablando en la mesa no es una revolución. Si nosotros tenemos nuestros propios principios para trabajar, no está hablando de una revolución en este momento, está hablando de una transformación económica, una preetapa que garantice mayores espacios, no para las FARC, sino para el país. Si las FARC se van a convertir en un movimiento político y mantienen sus banderas de la lucha social y sus transformaciones y su forma de país como quieren, tendrá que haber otra etapa de transición donde la organización tiene que ver con las masas, y ahí sí buscar los espacios políticos que debe posicionarse para decir que son garantía de que esas mayorías están jugando el papel de las mayorías en el país. Y en cuanto a las clases medias, la primera cosa que tiene que hacer es apoyar el proceso, porque con la política neoliberal, la pequeña industria, las pequeñas empresas, los pequeños empresarios están siendo acabados con los tratamientos, con los acuerdos que han hecho a nivel de los tratados de libre comercio, que en este momento van más de 53 tratados de libre comercio en la historia colombiana. Eso produce que la competencia de los mercados internacionales, que tienen unas economías subsidiadas, no puedan competir la economía colombiana con ellas, y los pequeños empresarios, la clase media, va a sufrir a consecuencia de eso. Ahora, la clase media, nadie le puede quitar, por ejemplo, su capacidad de conducir, su capacidad de dirigir, su capacidad, que son realmente los que han estudiado y trabajado para llevar a un país adelante. Ellos serían uno de los primeros que tendrían que participar para las transformaciones fundamentales del país. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con las bases militares de los Estados Unidos en Colombia? Ese es un tema que tiene que tratarse. Vamos a ver, eso todavía en la mesa, y está contemplado en un punto que llama el 3, que fue uno de los más discutidos. Y entonces tiene que haber las dos contrapartes. Si son dos fuerzas que están en conflicto y quieren hacer una Colombia nueva y en paz, lo primero es que se tiene que acabar con esas bases militares, e inclusive reducir la fuerza militar y reducir todo el potencial armamentístico que causa tanto muertos en el país. En un escenario como ese, ¿qué pasaría con la fuerza guerrillera, con los desmovilizados de las FARC? Eso falta también por verse, ¿no? Porque es en la mesa la que va a decidir, las dos partes sentadas, está contemplado a tratar el caso, ¿no? Hay un punto donde dice que cada organización, de acuerdo a sus intereses, habrá muchos que no querrán seguir
en la lucha política, sino como campesino, como obrero, como chofer, como lo que sea. Entonces habrá que esperar en los acuerdos con el gobierno qué posibilidades y qué garantías aparecen para así mismo incrustarse uno en la nueva vía nacional. Debido a que hay mucha población que se encuentra dedicada al cultivo de hoja de coca en zonas de influencia de la insurgencia, en un caso de que se lleguen a buenos términos en la mesa de diálogo, ¿qué pasaría con el tema del narcotráfico? El narcotráfico es un tema supremamente grueso y podemos dividirlo en dos frentes, en el internacional y el nacional. En el campo internacional es una multinacional perversa donde está enmarcado como en el segundo renglón industrial del mundo. Mueve dineros exorbitantes y sobre todo en política se ha usado para intervenciones militares, se ha usado para corromper países, ha servido para asumir que los países asuman otros roles. Y en el mercado financiero corren las venas y las arterias del mercado financiero capitales enormes del narcotráfico. Ahora, si es en el plano nacional, podemos dividirlo también en dos partes: la gente que está por encima en el poder y la gente que está por debajo sufriendo las consecuencias de ese fenómeno, el fenómeno económico nacional. Por ejemplo, actualmente, de los 14 últimos presidentes del Congreso, fueron comprometidos 13 en lo que tiene que ver en Colombia como la narcoparapolítica, que es sencillamente eso, narcos trabajando por encima de la política. Han destituido más del 80% de los políticos por estar comprometidos con la narcoparapolítica y están destituidos generales que están comprometidos con la narcoparapolítica. Ahora, si nosotros vamos a hablar de la cadena, esa cadena, nosotros vamos a defender la gente que está sufriendo el impacto de la vida económica nacional, que es la gente pobre. Ahora, si hay posibilidades de que como se hizo en alguna vez una propuesta de sustitución de cultivos con garantías por parte del Estado para que esos cultivos que están sembrando se puedan transformar en cultivos lícitos rentables para los campesinos, pues esa será la fórmula, pero hay que esperar a la mesa a que llegue al punto y trate el caso. Ayer en la Universidad de Kansas, en Estados Unidos, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que él sabía y había tenido un contacto indirecto con el comandante de Alfonso Cano, y que cuando se enteró de la operación, cuando le dieron de baja a Alfonso Cano, él dijo que las reglas eran reglas y que así se había acordado en seguir dialogando entre el fuego. ¿Usted cree que eso es indirectamente un mensaje para la negativa del gobierno Santos de aceptar un cese bilateral de fuego? Eso es una cuestión perversa. No puede ser consecuente uno en dos lenguajes. El lenguaje, si es de paz, es de paz, y es de guerra, es de guerra. Cuando uno está hablando de la guerra, está hablando de paz. Pero si está hablando de paz, tiene que ser comprometido con todo. Entonces, no es fácil ir a los infiernos diciendo que los caminos son buenos cuando están buscando la forma de darle el golpe como lo hicieron con él. El gobierno sabía muy claramente que se estaba hablando de paz. Las posiciones del comandante Cano fueron muy buenas e incluso se está trabajando con las propias decisiones que el comandante Cano dejó como orientaciones, se están trabajando actualmente. El gobierno de Santos sabe bien eso y es a mi modo de ver, no solamente perverso, que mientras que se esté hablando, dándole la mano a una persona para hacer la paz, por el otro lado le esté apuntando para darlo de baja. Por último, ¿será este otro proceso de paz fallido? Nosotros no tenemos confianza porque las condiciones son distintas. En la época del Caguán estaba en lo más alto de la ola
la fuerza de la ultraderecha paramilitar, y los que estaban en el poder, que era toda la narcoparapolítica con fuerza, hoy no están allá, hoy están en el lado más bajo de su nivel, y el reflujo de masas es mucho más avanzado que en la época del Caguán. El síndrome del Caguán se produce porque la élite que estaba dirigiendo la política fueron los que crearon las leyes, crearon los presupuestos, crearon las condiciones para hacer la guerra, y ahora que después de 8 años que se plantearon el exterminio de las FARC, resulta de que estamos hablando de paz porque el tiempo que se colocaron no fue suficiente. Entonces, una de las cosas que tiene el movimiento guerrillero es que su resistencia es una guerra justa, porque está defendiendo los intereses del pueblo colombiano, y eso hace de que el pueblo, la mayoría, entienda quién está defendiendo, y por eso pensamos que en este momento las condiciones para la paz están dadas si el gobierno es consecuente con las realidades del país. Ya que usted menciona los pasados acuerdos de paz en San Vicente del Caguán, bien recordamos que en ese proceso se llegó a una dinámica social que se llamaron las audiencias públicas, en las cuales muchas propuestas de los diferentes sectores sociales se hicieron conocer. ¿Qué pasó con ese ejercicio que hizo la población colombiana? ¿Se va a retomar parte de eso? Ese es el resultado, que el gobierno no aguantó el ritmo. Cuando es que esa es la verdad. Cuando el proceso coge su curso real, objetivo, preciso, dinámico, importante para la paz en Colombia, el gobierno miró que la ultraderecha miró que no afecta a sus intereses, y por eso buscaron la forma de romper esa etapa. Hoy en día, las diferentes etapas de conversaciones y lo que estamos haciendo hoy tiene una secuencia lógica, porque son las razones sumadas que hoy en día tenemos que resolver. Hoy, con mayor fuerza y con mayor claridad, están presentes en el escenario nacional para que se dibujen en la dimensión de lo que es luchar por una paz con justicia social. Se sabe también que Venezuela es uno de los países acompañantes, al igual que Noruega, igual que Cuba, pero con Venezuela hay algo que está ahí siempre en los medios alternativos, que es la suerte de un cantautor colombiano que otrora hacía parte de las FARC, que es el señor Guillermo Torres, más conocido como Julián Conrado. Ese tema tampoco se lo va a dilucidar en la mesa. Bueno, es un problema con la justicia y el gobierno venezolano, que es distinto a la mesa que tenemos que ver con el gobierno colombiano. Seguramente, según tengo entendido, es un procedimiento que la justicia venezolana tiene que resolver cuando él pidió asilo político. Si el gobierno le da el asilo político, pues queda resuelto el problema. Nada tiene que ver con la mesa. La mesa simplemente trata los efectos del problema colombiano. Ahora, no sé qué procedimientos habrá ni cómo andará, pero lo que he entendido hasta ahora es que el gobierno no lo ha extraditado porque ya hizo la solicitud para el refugio político en Venezuela. Hermes Aguilar, vocero de las FARC en la mesa de diálogos con el gobierno de Juan Manuel Santos. Ha sido usted muy amable en permitir que quienes sintonizan medios alternativos de comunicación puedan tener un acercamiento e ilustración a la naciente mesa de diálogos entre las FARC y el gobierno. Muy amable. Bueno, a ustedes con mucho gusto y muchos saludos para todos. RPA Sur. La democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.